Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos, que nos acompañan en este programa de formación bíblica, Historia de Salvación, la Biblia para la vida, aquí en nuestro movimiento apostolado de reparación. Qué alegría contar con tu presencia en este día, ya que continuamos con nuestra formación en torno a los primeros capítulos del libro del Génesis. Y hemos pasado, mis hermanos, por los primeros capítulos es decir, el uno 2 y 3 que nos hablan sobre la creación del mundo, sobre Adán y Eva y sobre la venida del pecado en el mundo. Y hoy, mis hermanos, queremos continuar justamente este ciclo con este pasaje hermosísimo, los relatos sobre el diluvio universal, que comprenden, como veremos más adelante, los capítulos del sexto al noveno. Y especialmente situándonos en el contexto del significado de la alianza que establece Dios con el pueblo de Israel, que en última instancia viene a ser la alianza que el Señor hace con cada uno de nosotros, sus hijos, una alianza que se renueva evidentemente en Jesucristo, nuestro Salvador, pero una alianza que está presente siempre en nuestra cotidianidad, como veremos el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en este programa, mis hermanos? Vamos a ver en un primer momento algunos elementos importantes. Vamos, como es costumbre nuestra, al pasaje bíblico. Evidentemente hemos hecho una selección dentro de todos estos capítulos. Vamos a distinguir entonces qué rasgos hacen parte de esa alianza que establece Dios con Noé. Y evidentemente, por último, vamos a tratar de aplicar, de reflexionar en torno a lo que puede significar todos estos pasajes para nuestra vida. Porque recuerden que es nuestro lema, la Biblia para la vida. Y es que, mis hermanos, hay que partir del hecho de que el diluvio nos habla, si bien de la destrucción de la humanidad, viene a implicarnos otras cosas mucho más profundas, que es también el deseo que Dios establece sobre la humanidad de que no exista el mal, que es el plan primigenio con este relato paradisiaco del Edén. Y por eso, viendo la maldad en el mundo en estos capítulos, viene el Señor a destruir el mal, es decir, el pecado. Y lo hace por medio de las aguas. Pero particularmente cuando hablamos del diluvio, no solamente nos referimos a la destrucción, sino también de un plan de salvación. En este caso que Dios prevé para Noé y para su familia. Y eso se ve como un signo de amor y de fidelidad por todos nosotros los hombres. Es decir, frente a un mal que es la destrucción del mundo, Dios también viene a traer una solución. Y eso lo prevé como remedio para el mal. Porque en última instancia hemos dicho que Dios no quiere nuestro mal, Dios no es el autor del mal, es la gran enseñanza de estos primeros capítulos del Génesis. Y es que a través de Noé se hace posible entonces un nuevo comienzo para la humanidad, para el mundo, para la historia de salvación. ¿Y qué encontramos entonces en estos capítulos? Un relato muy interesante que va desde la manifestación de Dios de destruir el mundo, pero también al mismo tiempo el deseo de establecer esa alianza nueva con Noé, que sería la última parte del relato. Pero partamos entonces un poco en detalle, ya que no podemos leer capítulo por capítulo en este momento, pero es la invitación que te hago dentro de este curso que puedas retomar la lectura de estos cuatro capítulos que son hermosísimos. Y en el primero de ellos, es decir, en Génesis 6, vemos que la causa del diluvio viene a ser entonces la corrupción que Dios ve en la humanidad. Y es que de la caída en el tercer capítulo pasamos por el cuarto y el quinto, en donde encontramos, si recuerdas bien, ese relato de Caín y Abel, es decir, ese fratricidio cuando eh, Caín por envidia mata a su hermano Abel.
y de allí viene toda una descendencia, ¿verdad? Pero de todo ello podemos rescatar esa idea de que ha pululado, por así decirlo, el mal en el mundo. Y Dios, siendo consciente de ello, hace un decreto, por así decirlo. Es decir, que es necesario purificar esa creación que Él ha hecho. Y en este capítulo también encontramos lo que llaman los exegetas la preparación para el diluvio, es decir, la orden que Dios da a Noé para construir un medio, por así decirlo, de salvación. Es decir, esta arca, este barco de grandes proporciones. Y hay un dato muy hermoso. El Señor Dios pide construirlo, por ejemplo, de 3 pisos. Y es que algunos estudiosos nos dicen que es importante relacionar, por ejemplo, la construcción y la manera en que Yahvé pide construirlo nos remite en última instancia a la construcción del templo de Israel en Jerusalén, que también se hizo en 3 niveles, a pedido también de Dios. Y entonces ven allí como una prefiguración de ese templo. Y en última instancia, la iglesia lo ha podido interpretar también en el sentido de que ella se manifiesta al mundo también como arca de salvación. Y si ustedes recuerdan también, padres de la iglesia, también han relacionado esta arca con el sentido y el significado de que para nosotros como iglesia tiene la madre del Salvador. Ella también arca de salvación que contiene al Salvador en sus entrañas, lo manifiesta también como Madre de Dios al mundo y Él siendo nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pasamos al capítulo séptimo del Génesis y allí encontramos 2 puntos importantes. Primero, pues la entrada en el arca, entre los versículos sexto, en el total del capítulo son del sexto al 17. Y encontramos entonces estas 2 ideas, la entrada al arca y la catástrofe. Evidentemente sabemos que el diluvio dura 40 días, pero contenido allí hay otro relato que ya les he hablado antes, los relatos sacerdotales y yavistas. Pero el contrario, el relato sacerdotal nos va a hablar de un total de 150 días. Pero si no recuerdas a propósito de ello, en estos relatos también encontramos presentes estas 2 tradiciones, la tradición yavista y la sacerdotal. Te hemos explicado también en el primer video, en la primera clase, que los libros de las escrituras, como los tenemos hoy, no ha sido de una vez para siempre, no ha sido una copia definitiva. Por el contrario, ha sido un proceso que parte desde una narración oral, que parte a su vez de un hecho y que finalmente se plantea de forma escrita. Pues el agiógrafo, es decir, el escritor sagrado, al momento de escribir, por ejemplo, el Génesis, ha tenido en cuenta 2 tradiciones, es decir, 2 formas en que se ha narrado este mismo hecho. Una de ellas nos va a hablar, por ejemplo, de estos 40 días, que es la tradición ya vista. Pero hay otra tradición que también lo amplía un poco más y no extiende, por ejemplo, a 150 días y más aún extiende todo el relato del diluvio en más de un año, por ejemplo, porque nos va a hablar que Noé entró al arca a los 600 años de edad y que salió, terminando todo ello, salió del arca a los 101 años. Entonces son formas de expresión, mis hermanos, que nos hablan de estas tradiciones que no debe confundirnos. Por el contrario, debe enriquecer nuestro conocimiento de la Biblia y reconocer en ellos porque, por ejemplo, como veíamos, hay 2 relatos de la creación. Porque, por ejemplo, hay 2 formas en que vemos que el hombre es creado por Dios. Y ahora vemos cómo van enriqueciendo estos 2 relatos todo el entramado del diluvio. Otra parte importante de este capítulo séptimo será entonces lo que llamamos la catástrofe, es decir, la descripción de
cómo finalmente se da todo este tiempo de lluvia, de inundación, es decir, de catástrofe. Como dice el versículo 18, subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, es decir, siempre en crecimiento. Pasamos entonces al tercer capítulo, es decir, al octavo, es decir, tercero de esta secuencia, donde encontramos el final del diluvio, la narración que comprende el versículo primero al treceavo, y cesó la lluvia del cielo, leemos esa frase allí, y luego la salida del arca y el epílogo, es decir, la parte final del relato. Encontramos en el versículo 13, Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. Y yo sé que ustedes recuerdan esa bella imagen de una paloma con una ramita de olivo. ¿Ustedes recuerdan qué significaba eso? Pues justamente que ya hay, fuera que hay tierra, hay también ya vegetación, es decir, era seguro salir del arca. Y como veremos más adelante, todos estos signos y símbolos nos hablan actualizándolo al Nuevo Testamento y a la figura de Jesucristo, nos habla de unas realidades también muy profundas para la iglesia. Y finalmente, un punto importante para nuestro tema de hoy, lo encontramos en el capítulo noveno, en donde encontramos la alianza dada por Dios a Noé. Esto particularmente desde el 8 al 17. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Y no me detendré mucho acá porque a continuación también lo profundizaremos. Que es acá donde encontramos entonces este pasaje que quisiera que lo leyéramos juntos, del 8 al 17. Y es que en este curso de Historia de Salvación no podemos menos que partir de las mismas escrituras. Son ellas las que nos irán descubriendo ese plan de salvación, esa alianza que Dios quiere establecer, no solamente con el pueblo de Israel, sino que ahora quiere establecer contigo. Y escucha con mucha atención y te invito a que leas conmigo también este bello pasaje. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes, y al verlo recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Aún dijo Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que establezco con toda criatura que existe en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay puntos muy importantes para reflexionar a partir de este pasaje que acabamos de escuchar, mis hermanos, y es que partamos que frente al mal, Dios se ve obligado a intervenir para purificar al hombre y hacer de nuevo habitable su tierra. Es decir, Dios no puede quedarse de brazos cruzados, parafraseándolo, cuando ve injusticia en el mundo, cuando ve el mal en el mundo, cuando ve que pulula el mismo hombre sobre el hombre y esto trae consecuencia del apartarse de Dios. Y por eso, más que destrucción, debemos entender este pasaje del diluvio como un momento de purificación.
Y entonces viene aquí un elemento muy importante que es el agua como medio para hacerlo. Y el fin de todo ello es que de esta catástrofe salga una humanidad nueva y renovada. Es decir, que ha salido de la muerte a la vida. Y es que Dios no quiere el mal. Y por eso debemos entenderlo en el sentido de que tras esto que aparentemente es catastrófico, bueno, y así lo es la destrucción de todo lo creado, viene entonces a purificar el Señor para hacer nuevas todas las cosas. Y es que eso lo encontramos particularmente en el Nuevo Testamento referido a la persona de Jesucristo. Pero aquí particularmente encontramos también las raíces un poco de un sacramento muy especial para nosotros, el bautismo. El bautismo viene para nosotros a significar eso, hacer nuevas, hacernos criaturas nuevas, como el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y esto en un sentido espiritual. Por eso el diluvio puede entenderse como una prefigura del bautismo, actualizando un poco este contexto a nuestra época. Y qué lindo que el catecismo nos dijera un poco al respecto. Y fíjate que en el numeral 1219 viene a decir que la iglesia, mira esa interpretación tan hermosa, la iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, y cita acá la carta de San Pedro, viene a decir, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Entonces, fíjate cómo podemos entender también estos bellos pasajes, no a modo de destrucción, sino a modo de salvación, a modo de purificación. Y en la vigilia pascual, nosotros hemos escuchado lo siguiente, oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Una misma agua. Y esa agua que hoy nos regenera en el bautismo, mis hermanos, hace posible morir al hombre viejo y renacer a la vida de la gracia. Y es lo que todos nosotros hemos recibido. Qué lindo que hoy pudiéramos también tomar conciencia un poco de la gracia de hacernos hijos de Dios a través del bautismo y de la responsabilidad que para ello implica de parte de nosotros y de la gracia de Dios que nunca falla. Por eso, en las aguas del bautismo, nuestro viejo yo, nuestro hombre viejo, por así decirlo también, muere y somos salvados. Y eso nos hace convertirnos en una nueva creación en Cristo. Y es lo que le pasó a la humanidad en el diluvio. Dios al ver el mal quiere renovar lo que Él ha creado, lo que Él ha hecho, siendo bueno, lo que veíamos en el primer capítulo del Génesis. Y por eso, ahora en Cristo, venimos nosotros a renovar nuestra historia. Pero yo quisiera preguntarte a ti que me escuchas y que me estás viendo, ¿qué implica morir al hombre viejo? Para ti, para mí, ¿qué implica dejar atrás el pecado? Tú me dirás, hermano, es que yo estoy convertido, pero es que uno no se convierte de una vez para siempre. Nosotros hemos iniciado un proceso de conversión, una conversión que requiere de nosotros un esfuerzo y lucha cotidiano, una confianza excesiva en la gracia de Dios, una gracia que hemos recibido, por ejemplo, en el bautismo, con los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos cuesta tanto confiar en Dios para superar nuestros problemas y nuestras dificultades? Hay una historia muy bonita que le pasa a San Camilo Lelis antes de encontrar su vocación de servicio a los pobres en los enfermos. Él era una persona que tenía una desde mucho tiempo, desde su juventud, una gran adicción a los juegos de azar. Y justamente cuando se encuentra con Cristo vivo, cuando se da cuenta de quién es frente a él, de su miseria y su pecado, va descubriendo que él es más grande que su pecado. Es decir, por ejemplo, en este caso, que su adicción a los juegos de azar.
y porque confía en Él sabe que puede renovarse en Cristo. Y por eso el bautismo, si bien nos purifica y nos limpia, por ejemplo, el pecado original, el pecado de nosotros continúa, esa acción del mal, la tentación, pero es que no tiene la última palabra. Y porque el mal no tenía la última palabra, Dios sí la tenía. Y por eso envía el diluvio para purificar. Repito esa idea. Porque en ti y en mí también Dios viene a purificarnos, purificar el mundo, ya no a través del diluvio, sino a través de su gracia. Y en ti y en mí particularmente de los sacramentos. Y por eso, dentro del apostolado de reparación, el sacramento de la reconciliación le llamamos también el sacramento ríos de la gracia, porque viene a purificarnos y a salvarnos, a renovarnos, a restaurarnos. Viene a darnos la gracia para ese proceso de conversión. ¿Qué implica, mi hermano y mi hermana, que me escuchas morir al hombre viejo? ¿Qué implica para ti en tu situación actual? ¿Qué aguas, qué diluvio tiene que pasar en tu vida para inundar aquello que tú y yo sabemos no le agrada a Dios? Pero por el contrario, ya no son aguas que vienen a destruir, sino a purificar. Y por eso Nicodemo no le entendía a Jesús cuando le hablaba de esta agua, de nacer de nuevo en el Espíritu, que en última instancia es el agua viva que viene a traer Cristo a tu vida. ¿Y qué implica, mi hermano y mi hermana, un nuevo orden en el mundo? Pues tres puntos muy importantes. Primero, la bendición que Noé recibe de su familia de parte de Dios viene a actualizar, a renovar un mandamiento más primitivo, que por así llamarlo, que habla de la fecundidad. Y ese lo encontramos en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 28. Multiplíquense. Y es el llamado que el Señor le hace también a esta nueva prole, a, a este pequeño rebaño que sobrevive al diluvio, a este remanente que queda de la humanidad, le da el mandato de no solamente renovarse, sino ser fecundos, es decir, ser abiertos a la vida. Y hoy, mis hermanos, nosotros tenemos que estar abiertos a la vida y no a la muerte. ¿Quién no desea recibir una bendición especial de Dios para la familia? Hoy pidámosle al Señor que bendiga tu hogar, que renueve todos los miembros de tu familia, que esa agua bendita que corre del costado de Cristo pueda restaurar todos los integrantes que componen tu núcleo familiar. Y así como la familia de Noé fue bendecida y fue fecunda, porque la Biblia nos habla justamente de eso, de todas sus descendientes, en los capítulos siguientes al 9, y viene después el relato de los patriarcas. Nosotros, mis hermanos, podemos constatar en ello la bendición de Dios. Para el pueblo semita, para el pueblo de Israel, la bendición de Dios en la familia se traducía en tener hijos. Pero en ti y en mí, esa familia puede traducirse en una comunidad religiosa, en mi caso. Puede traducirse también en una familia auténticamente cristiana. La conversión de los tuyos, mis hermanos y mis hermanas, depende en última instancia también de ti y de tu testimonio de vida. En un segundo punto, viene a autorizar ya ahora el consumo de animales puros. Esto en el capítulo 9 versículo 3. ¿Por qué se habla de esto? Porque viene a complementar lo que en un principio había sido excluido, por así decirlo, de la alimentación de los hombres, prohibido. Es decir, que allí leemos en el capítulo primero del Génesis, en versículos 29 y 30, que en pocas palabras, la alimentación humana consistía, y también de los demás animales del Edén, consistía en una dieta, por así decirlo, vegetariana. Es decir, coman de los frutos del Edén, del jardín. Pero ahora viene a renovarse esto y esa renovación implica, ya no es necesario dejar de comer animales. Sí, coman, porque está a su servicio, en pocas palabras. Pero a partir de allí,
viene una tradición muy arraigada en los judíos que no puede beberse sangre de los animales ni carne que tenga sangre, porque creían que la sangre contenía el alma, ese hálito de vida de los animales y también de las personas. Ustedes recuerdan que les hablé de las tradiciones que componen este relato, ¿verdad? Esta tradición particularmente viene de la sacerdotal. Resulta que esa tradición sacerdotal fue escrita más o menos en el siglo sexto y quinto antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel se encontraba no en su país, sino en un país lejano, en un reino, en el reino de los babilonios, de Babilonia. Hizo lo que se llama la deportación de Israel. Y allí fueron escritos muchos de estos relatos del Génesis, particularmente esta tradición sacerdotal que buscaba reivindicar las tradiciones de este pueblo de Israel. Y por eso se menciona este principio de no beber la sangre para ratificar esa antigua tradición semita o de Israel o de los judíos. Qué interesante, mis hermanos, en este punto descubrir, por ejemplo, que ustedes recuerdan en el primer concilio que hubo en la iglesia, el concilio de Jerusalén, en el que se reúnen, por ejemplo, estas grandes figuras como Pablo, Pedro, Santiago. Esto nos narra allí el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se discutía un poco, bueno, ¿qué debemos imponerle a los gentiles? Es decir, a aquellos que no son judíos y que abrazan la fe. Pues Pablo les decía, no hay que circuncidarse porque eso hace parte de la antigua ley. Y ahí empieza todo un entramado de discusión. Pero no quiero entrar en detalles. Lo que sí quiero decirles es que al final una de las conclusiones era de que, bueno, se da la bienvenida al pueblo gentil. No se le pondrán más cargas de las tradiciones judías, como la circuncisión, pero que conserven. ¿Saben cuál tradición la recuerdan? Justamente esta, la de no beber sangre ni comer carne con sangre. ¿Para qué? Para evitar escándalos a los judíos conversos y a los creyentes también que venían de toda esta cultura judía. Entonces ven que encuentra su raíz desde acá, pero no desde desde siglos antiguos, no. Lo encontramos allí, desde el siglo sexto y quinto antes de Cristo, en el inicio de estos relatos. Y es que fíjense que justamente el libro del Génesis fue uno de los últimos, no el último, fue uno de los últimos escritos en consolidarse dentro de la tradición del Antiguo Testamento. Un tercer punto, para no alargarme mucho, queda reglamentada la venganza de la sangre, es decir, aquella norma que debe basarse para el respeto de la vida humana, que en última instancia es respetar la dignidad de todo hombre creado, que encuentra su raíz, como vimos en esa clase cuando hablamos del primer capítulo, hechos a imagen y semejanza de Dios, viene a representar, a ser el culmen, como la piedra angular de por qué la vida del hombre es sagrada y por lo tanto no tenemos derecho a vengar la vida o la muerte, no tenemos derecho a derramar la sangre de nuestro prójimo. Y es justamente esta alianza que atañe a Noé, la que justamente el pueblo judío, y también también se aplica para nosotros, que es una alianza que Dios establece, fíjense, algo muy interesante, no con el pueblo de Israel, sino que establece con la nueva humanidad creada, es decir, con todos los hombres. Y por eso todo esto que acabamos de decir nos habla justamente de la moralidad que compete a todas las personas. En el corazón del hombre se dice que está inscrito la ley de Dios, sin ser creyentes, a esto me refiero. Y por eso, moralmente hablando, fíjense que en todas las culturas del hombre existe el derecho a la vida, es decir, nosotros no libremente podemos asesinar a alguien. Y así sucesivamente podemos hablar de otras normas que universalmente son aceptadas y que no necesariamente tienen que ser cristianos. Y eso nos habla, por ejemplo, el derecho universal, el derecho romano.
Esto lo encontramos en el capítulo 9 del versículo 5 al 6, lo que acabamos de mencionar sobre el respeto a la vida. Y hay, mis hermanos, algunos medios que podemos nosotros encontrar dentro de esta alianza, unos medios físicos. Y ellos es, por ejemplo, uno de ellos es la naturaleza. Esa alianza que Dios establece con Noé y con el hombre nuevo creado, viene a hablarnos de la fidelidad de la naturaleza, en donde ésta se convierte en signo de fidelidad, es decir, de Dios, la fidelidad de Dios y de su misericordia, de Él hacia el hombre. Es decir, recuerdan ustedes que ya no habrá más diluvio, es lo que el Señor promete en su alianza. Ya un desastre natural no dañará de nuevo la creación. Y es lo que entonces podemos encontrar, parafraseándolo un poco, de esa fidelidad natural hacia el hombre. Y en última instancia también la responsabilidad que tiene Dios hacia, perdón, el hombre hacia la naturaleza. No solamente de someterla, sino de cuidarla, sostenerla, conocerla también, y es lo que hace la ciencia, ¿no? Profundizar en ella. Y un signo importantísimo de esa alianza que Dios establece con nosotros, como lo leemos en el pasaje bíblico, va a ser el del arco iris, que en palabras de Fray Nelson, podemos entenderlo como un símbolo de reconciliación de Dios con la humanidad. Una expresión muy hermosa que he encontrado en él y en otros autores, y es que también podemos entenderlo como la sonrisa de Dios. Dios que luego de una tempestad o de la lluvia, cuando nosotros lo vemos así, podemos ver al cielo y encontrar la sonrisa de Dios. Y es que quien no se puede maravillar, hermanos, frente a ese fenómeno tan hermoso de la naturaleza. Pero hay algo más, mis hermanos. El arco iris será una señal para el mismo Dios, para recordarle esa alianza. Es decir, esa alianza que hace en el versículo 10 del capítulo 9 y la promesa de no destruir la humanidad por el agua. Hoy sabemos, mis hermanos, evidentemente que el arco iris surge por un efecto de la refracción de la luz del sol, ¿verdad? Que entra en contacto con estas partículas del agua que están en las nubes, en el cielo, y que hace que podamos ver estos múltiples colores tan hermosos. Y es como cuando tú, por ejemplo, con una manguera y un día soleado y estás, por ejemplo, regando tu jardín o lavando el auto o tu carro, vas a poder apreciar el mismo fenómeno físico. Pero fíjate que aquí no nos interesa hablar de ciencia porque en el sentido de que la Biblia no nos habla de ciencia, no nos habla de cómo es el cielo. Me recuerdan mucho esa frase mía, que no es mía, es muy común encontrarla así en los estudios bíblicos. Eh, la Biblia no nos habla de cómo ir al cielo, de cómo es el cielo, científicamente hablando, sino cómo ir al cielo. Y por eso aquí nuestro tema no es la ciencia, sino desde la fe, cómo aplicar lo que estos agiógrafos, estos escritores sagrados han encontrado en la experiencia de Dios y la han plasmado por escrito. Y por eso puede sonar un poco ingenuo esto de que Dios ve el arco iris y se acuerda de la alianza, adaptando un poco la mente de Dios al sentido humano. Pero son recursos que se utilizan dentro de la Biblia para expresar algo más profundo, es decir, del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Un amor que es tan grande que Él no quiere nuestra destrucción, sino por el contrario, nuestro bien, lo mejor para nosotros. Y por eso no podemos entender la voluntad de Dios en un sentido destructor, en el que Dios envía los catástrofes, en el que Dios es autor de los terremotos y del mal. No, Dios no hace las cosas para el mal. Dios, por el contrario de un mal, saca algo bien. Lo que sí podemos nosotros culpar es cuando viene el pecado en el mundo, trae todas estas consecuencias. Y por eso, mis hermanos, dentro de este curso, qué importante adaptar todas estas enseñanzas a nuestra vida. Y así como vemos en este pasaje, cómo la humanidad, enlodada en el pecado, ha podido liberarse de él a través de un momento de purificación y que ha recomenzado un camino,
una historia, en este caso una historia de salvación. Pero en este punto podemos enraizarlo también en cómo desde Jesús podemos nosotros también entonces ser partícipes, perdón, de la destrucción del pecado en su cruz y cómo Él nos hace personas nuevas, hombres nuevos, mujeres nuevas. Y es que ello nos habla, en fin, de un llamado a conducir nuestra vida de un modo diferente, un modo que sea fiel al llamado de Jesús, del corazón de Cristo. Y de ese modo podemos nosotros hacernos portadores de la bendición de Dios, no solamente para nosotros, sino para los demás. Si quieres que tu familia cambie, si tu ambiente laboral cambie, si tú quieres que tu parroquia cambie, que tu comunidad cambie, ese cambio inicia por ti y por mí. ¿Y cómo? Pues justamente este pasaje del diluvio nos habla de esa posibilidad. Y es que esa alianza que Dios ha establecido con Noé también hoy la quiere renovar contigo. Esa transformación, mis hermanos, es necesaria. Y por eso partamos de unas preguntas y de unas premisas muy importantes. Nosotros, como bautizados, ¿qué podemos aportar, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestra comunidad religiosa, a nuestro trabajo, nuestro ambiente laboral, universitario, a tu colegio, si aquí lo escuchan este programa estudiantes? Nosotros, ¿qué podemos hacer por el lugar donde nos santificamos? Y fíjate que te estoy preguntando desde tu, tu labor como creyente, no como profesional o como ama de casa, como religioso, como bautizado, es decir, como esa primera escala al cielo. Porque es que en el bautismo el Señor nos ha renovado y nos ha restaurado, nos ha hecho hijos suyos, hijos de Dios, y nos ha hecho capaces no solamente de abrirnos a la fe, sino también de renovar auténticamente nuestra vida y la de los demás. Y es que, mis hermanos, podemos nosotros entenderlo en el sentido de no hundirnos en nuestros propios errores y en nuestros pecados y en el de los demás, sino también ser capaces de reiniciar de nuevo, como resetear de nuevo nuestra vida, por así decirlo. Qué lindo que hoy pudiéramos, ya que nos hemos preguntado antes, cómo renovar nuestra vida, de qué tenemos que dejarnos renovar por el Señor. Ahora, ¿cómo reiniciar de nuevo? Es que no podemos quedarnos, mis hermanos, en el mal, en el error y en el pecado. Hoy quiero que te preguntes cómo reiniciar de nuevo, cómo recomenzar, cómo poder confiar más en la gracia de Dios. Y por eso la siguiente pregunta gira en torno a eso. ¿Cómo podemos hacernos nosotros portadores de la bendición de Dios y sobre todo de su promesa de preservar la vida? ¿Cómo podemos hacernos portadores? Hay un hombre muy hermoso y un padre de la iglesia que se llama Teóforo, ¿verdad? El portador de la luz de Dios. Y por eso, mis hermanos, nosotros somos portadores de la luz de Cristo. Lo hemos recibido, por ejemplo, en la Pascua, en la vigilia pascual, con nuestras velas encendidas. Cuando nos hemos bautizado, por nosotros, nuestros padrinos han sostenido la luz de Cristo, que también encienden del cirio pascual. ¿Cómo podemos hacernos portadores de esa luz, mis hermanos, para transmitirla a los otros? Hay un gesto muy hermoso durante la vigilia pascual y es que cuando algunos encienden su velita del cirio, luego la transmiten a los demás y poco a poco la iglesia se va llenando de luz. Y es que nosotros somos portadores de esa luz que damos a los demás también. Y particularmente pensando esta pregunta en torno a un contexto de violencia que nos rodea, un contexto de cultura de la muerte, un contexto que nos dice, por ejemplo, sí al aborto, no a la vida, entendiendo la vida como un acto totalmente liberal, en el sentido de que las mujeres en su liberación femenina malinterpretan ese don tan precioso que es la maternidad
y la llevan al extremo de poner primero sus libertades a la vida. Y por eso, qué importante redescubrir en este pasaje del diluvio cómo también podemos nosotros ser instrumentos para hacer nuevas todas las cosas. Es ejemplar lo que hacen muchos movimientos que oran por la vida, que también actúan a favor de la vida. Nosotros, desde tu movimiento eclesial, desde tu parroquia, desde tu comunidad, ¿qué haces también para preservar la vida? Para luchar por la vida de los demás, por luchar también por tu propia vida espiritual. Por eso, mis hermanos, son muchas enseñanzas que podemos hacer actualizando un poco este pasaje bíblico. Y es que la Biblia siempre es nueva. La Biblia siempre tiene algo para decirte, para decirnos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias por acompañarnos en este curso del día de hoy. Gracias, mis hermanos, porque sabemos que tú estás siempre allí presente y de que este curso hecho para ti será de mucho bien y beneficio para tu vida espiritual. La invitación es a que siempre nos acompañes cada semana. Este programa sale al aire los lunes por nuestro canal de YouTube Apostolado de Reparación. Tú recuerda que te encuentras siempre allí grabado, lo puedes compartir, ver en otro momento. Y la invitación es esa, de que perseveres en este hermoso curso Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Con ustedes el hermano Samuel de la comunidad de siervos reparadores de los Sagrados Corazones. No te olvides suscribirte a nuestro canal y dar allí una campanita para que puedas estar atento a nuestras publicaciones. Dios los bendiga. Un abrazo en los corazones de Jesús y de María. Dios los bendiga.